horas. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión del curso Taller de Elaboración de Resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El día de hoy daremos inicio al quinto y último módulo denominado Resoluciones Particulares. Para el desarrollo del presente módulo nos complace presentar a la maestra Frida Rodríguez Cruz, quien desarrollará el tópico concerniente a las resoluciones con aplicación de perspectiva de género y de quien me permito compartir una breve semblanza. La maestra Frida Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Desde el año 2009 ha desempeñado diversos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Ocupó el cargo de secretaria de tribunal en el colegiado en materia de trabajo, en donde colaboró en la elaboración del manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, publicado por la Suprema Corte. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra Frida, sea usted bienvenida. A todos los asistentes les recordamos que pueden hacer llegar aquellas dudas o preguntas que guarden una relación estrecha con el tema visto en clase, ya sea directamente al chat o al correo electrónico arturo.mendoza@stps.gov.mx, con la finalidad de que sean atendidas por nuestra expositora a través de estas vías. El día de hoy han ocurrido algunos acontecimientos con la conexión. Por favor, les pedimos a los compañeros aquí presentes que difundan entre sus conocidos que estén inscritos en el curso que, en caso de no poder ingresar a la sesión, se les hará llegar el material correspondiente a la misma. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la maestra Frida Rodríguez Cruz. Adelante, maestra, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece súper importante que se estén generando estas jornadas y particularmente pues que se incluya en los temas este importante curso de cómo aplicar la perspectiva de género a la elaboración de nuestras resoluciones. Voy a compartirles una presentación. Me dicen por favor si la ven. Y bueno, en cualquier momento de la presentación, si alguna persona tiene alguna participación, alguna pregunta, es bienvenida. Es mucho más nutrida la clase si la hacemos dinámica. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ok. Listo. Bueno, pues como les comentaban al hablar acerca de la reseña, bueno, pues casi toda mi carrera profesional pues se ha desarrollado en el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la elaboración de sentencias, ya sea en la Corte o en el Tribunal Colegiado. Particularmente cuando me desempeñé en el Tribunal Colegiado en materia laboral, siempre me han llamado la atención los temas de perspectiva de género, de desigualdad, de discriminación, y en esa medida he intentado pues desarrollar también mis estudios académicos, mi formación académica, y me invitaron a participar en la elaboración del manual para juzgar con perspectiva de género, el que sacó la Corte el año pasado. Me parece bien importante mencionarlo desde el principio porque creo que esta es una herramienta muy práctica que le sirve a todas las personas que estamos involucradas con la impartición de justicia. ¿Cuál fue la preocupación de la Suprema Corte? Un poco ya había emitido un manual para juzgar con perspectiva de género hace varios años y fue muy bien recibido, y lo cierto es que contenía material que ayudaba a aterrizar de alguna manera esta obligación que tenemos de elaborar sentencias con perspectiva de género, para, digamos, paliar un poco la desigualdad estructural que existe en nuestro país a través, pues, de la impartición de justicia. Sin embargo, se fueron dando cuenta que había la necesidad de trabajar en manuales específicos por materia, porque hay problemáticas procesales muy específicas por materia que por supuesto que no podían ser tocadas todas ellas en un solo manual genérico. Entonces, pues invitaron a diversas personas a coordinar estos manuales
que tuvieron desde el inicio la finalidad de ser una herramienta eminentemente práctica. Todo el mundo sabe que los tribunales, que las juntas, que los juzgados de distrito, absolutamente todos los órganos que imparten justicia, tenemos una carga de trabajo importante. Es decir, tenemos obligaciones constitucionales y convencionales a nuestro cargo y tenemos que cumplir con ellas. Sin embargo, hay una situación fáctica que se cruza en este camino y que es que tenemos una sobrecarga de trabajo y en ocasiones es difícil abordar ciertos temas. Eso es verdad. Entonces, la finalidad de este manual, particularmente del de juzgar con perspectiva de género en materia laboral, era brindar esta herramienta, hacer el desglose de todas las obligaciones constitucionales, convencionales y las que se han creado a través de la construcción jurisprudencial de la Corte y generar ya ese marco para luego aterrizarlo en los problemas con los que nos enfrentamos día a día al resolver asuntos. Entonces, este es como una primera recomendación que yo les haría. Acudan al manual, es súper práctico. Ustedes cuando tengan un tema de los que ahorita vamos a empezar a desarrollar, en donde ustedes ya advirtieron la necesidad de juzgar con perspectiva de género, se pueden ir al manual, ven por capítulo y los capítulos están divididos en apartados que problematizan cada uno de los puntos con los que acuden en mayor medida las personas que vienen a juicios laborales y podemos agarrar ese marco conceptual ya desarrollado y obviamente pues aterrizarlo a la situación que se nos plantea de manera particular. Un poco lo que les procuro explicar en esta clase que ya se hizo un poco más chiquita por los problemas técnicos es eso, está condensado en el manual y yo les invitaría a acudir en cualquier momento a él cuando se enfrenten a la elaboración de una sentencia que les obligue a juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es lo primero, ¿no? Tenemos que empezar con qué es la perspectiva de género y tenemos que empezar con, es una herramienta argumentativa. Trabajamos nosotros con argumentos, nosotros y nosotras todo el tiempo, ¿no? Con argumentos. Esta es una herramienta argumentativa que nos permite, en primer lugar, detectar, luego entender esa disparidad y finalmente enmendar las diferencias de género ilegítimas, ¿no? Que no están, digamos, constitucionalmente validadas. Estas diferencias de género ilegítimas que se traducen en la vulneración a los derechos de las personas, ¿no? O que limitan el ejercicio de los derechos de las personas, particularmente de mujeres. A ver, juzgar con perspectiva de género implica no exclusivamente a las mujeres, también a los hombres y a las personas de la diversidad sexual, a quienes les cruza una condición particular de vulnerabilidad. Sin embargo, también tenemos que acudir a los números y esos números nos dan cuenta que efectivamente el género afecta en mayor medida a las mujeres, ¿no? La implementación de normas, la implementación de políticas públicas, la sociedad misma, pues hay una construcción que eminentemente está hecha, basada por los hombres y históricamente esta distinción de género se ha traducido pues en la vulneración de ciertos derechos. Eso es una realidad. Esta herramienta puede ser adoptada en todas las disciplinas, absolutamente en todas las disciplinas, pero nosotros la vamos a aterrizar aquí en la adopción al mundo jurídico y específicamente a la elaboración de sentencias. Si nos vamos un poco para atrás, podemos observar que los diversos feminismos se centraron en atacar temas normativos, es decir, distinciones injustificadas de las que hablábamos, pero en la Constitución, ¿no? Diferencias tan básicas como que se pedía el permiso del esposo o del papá para que pudiéramos acceder a los trabajos, o se coartaba la posibilidad de que las mujeres accedieran a cierto tipo de trabajos que la norma paternalista calificaba de peligrosos para las mujeres y se nos tenía vedada esa posibilidad. Un sinfín de normas que contenían frases discriminatorias, ¿no? Porque hacían esa distinción. Y los feminismos, los primeros feminismos se centraron en combatir esas desigualdades que estaban contenidas de manera expresa en las normas. Y poco a poco, a través de estas luchas, de esta construcción legal, constitucional, de este empuje que en gran medida viene también desde la sociedad,
de las aportaciones de la Corte, de los tribunales, de absolutamente todas las personas que están involucradas en la labor jurisdiccional. Bueno, toda esta construcción la tenemos aterrizada pues en la Constitución, en tratados internacionales, en precedentes que son guía. Sin embargo, esto que tenemos como construcción jurisprudencial, legal y constitucional dista mucho de lo que se cumple en la realidad. Todavía tenemos una sociedad que es desigual, ¿no? Particularmente en contra de las mujeres, particularmente en contra de las mujeres trabajadoras. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo afirmamos esta situación? ¿Por qué decimos que el género afecta en mayor medida a las mujeres? Y pues hay datos duros que podemos introducir en nuestras sentencias. Cuando revisemos los pasos para juzgar con perspectiva de género, uno de ellos, el primero, es advertir la situación de disparidad de poder, ¿no? De subordinación de poder. Y cuando hablo de subordinación, no hablo solamente de este tema jerárquico laboral, sino que efectivamente la situación social, el contexto, ponga a la mujer en una situación, digamos, de menor capacidad de decisión y que eso implique que no puede ejercer sus derechos. ¿Y de dónde podemos sacar estos números? Bueno, pues hay encuestas públicas elaboradas por organismos públicos y eso nos da cuenta de que la discriminación y la violencia en el trabajo tienen un impacto diferenciado y en mayor medida hacia las mujeres. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dice que es el triple el porcentaje de abandono por acoso en cuanto a las mujeres que con relación a los hombres, el triple. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública nos dice que los delitos sexuales cometidos al interior de los lugares de trabajo son ejecutados en mayor medida por compañeros, hombres. Y este dato, pues, es súper claro. 9 de cada 10 víctimas de delitos sexuales en los lugares de trabajo son mujeres. El 90% son mujeres. Esta cosa no me deja avanzar. La INDIRET, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, ofrece datos de violencias específicos en el ámbito laboral. En el manual que les comentaba, utilizamos la de 2016 porque todavía no estaba pública la última de 2022, que ya pueden acudir a esa cuando tengan una sentencia o una resolución en donde tengan que poner de manifiesto esta disparidad en el trato o en el ejercicio de los derechos, pueden acudir ya a la de 2022. Sin embargo, lo que sí podemos ver en ambas, tanto en la 2016 como en la de 2022, es que hay un aumento en la violencia dentro de los lugares de trabajo y que, como les comentaba, está afectando en mayor medida a las mujeres. Este tipo de encuestas nos ayudan también a visibilizar cuáles son los tipos de violencias o de discriminaciones, porque tenemos que pensar en cuáles son estas violencias efectivamente. Creo que mucho en el colectivo social entendemos como, por ejemplo, violencia sexual, acoso sexual, prácticas verdaderamente violentas. Todas son violentas, pero se nos viene, por ejemplo, a la mente tocamientos, que un compañero te da un tocamiento, de plano una violación, ¿no? Y eso no es nada más, eso no son las únicas formas de expresión de violencia en contra de una mujer, digamos, tal vez son las más graves o son las que en mayor medida invaden a la otra persona, pero hay otras que son muy graves y que las personas empleadoras tienen la obligación de prohibir, de sancionar, de investigar, de prevenir, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las humillaciones por ser mujer, piropos ofensivos, dice esta encuesta. Sin embargo, yo me detendría aquí a decir que simplemente los piropos, ¿no? El tema de si son ofensivos o no, me parece que es una calificativa adicional que no es necesaria, pero los piropos en sí mismos constituyen violencia al interior del trabajo. Comentarios sobre que las mujeres no deberían de trabajar, insinuaciones respecto a tener relaciones sexuales, ser ignoradas por ser mujeres o la disparidad en los salarios por las mismas funciones. Un poco lo importante de poner estas cosas aquí, estos ejemplos, es justo empezar a desarrollar una sensibilidad como juzgadores y como juzgadoras o auxiliares en la función jurisdiccional para detectar esto, ¿no? Si nos llegan con una demanda y nos comienzan a narrar unos hechos,
tal vez vinculados a un despido, ¿no? Y no nos vienen a alegar una violencia de género, pero me despidieron y dentro de los hechos nos narran situaciones como estas. Es nuestra obligación encender un foquito rojo y decir, espera, a lo mejor tú no me lo hiciste valer, pero yo empiezo a observar cierta conducta, ciertos tratos que constituyen violencia de género y eso me alerta a mí para tener que implementar esta herramienta de perspectiva de género desde que inicie el procedimiento laboral. Algunos otros ejemplos son infligir miedo de ser atacada, no es ser atacada, sino el infligir el miedo de la posibilidad del ataque, mensajes de connotación sexual, ser vigiladas al salir del trabajo, comentarios relacionados que estos son muy comunes y alguien puede decir, pues es que ya nos están limitando absolutamente toda la libertad de comunicarnos con nuestras compañeras, pero el punto es que hemos normalizado mucho la sexualización en las relaciones laborales y esa no es la única forma de relacionarnos con nuestras compañeras y con nuestros compañeros, pero puede ser muy común que digan, hay una compañera nueva, trabajadora en un buen puesto, es mujer, es joven, bueno, pues claro que tiene ese puesto pues porque accedió a tener relaciones sexuales con un superior, ¿no? Eso es bien común y puede ser un comentario que se entiende como muy a la ligera, sin embargo es violencia de género, tocamiento sin consentimiento, eso creo que lo tenemos muy claro. Y esto que tiene mucho que ver con nuestra obligación de detectar violencia de género sin que se nos manifieste es el hecho de que 9 de cada 10 mujeres no denuncian en ninguna instancia, incluyendo dentro de la justicia laboral. No solo estamos hablando del ámbito penal o incluso al interior de los lugares de trabajo, sino la justicia laboral. ¿Y por qué? Alguna de las razones del por qué no acusan, no denuncian o no demandan es la normalización de la violencia, un poco lo que les decía, es como solamente me dijo que qué bonitas piernas tengo, que qué bien se me ve la falda, y aunque yo me siento invadida, animo que yo vaya y que acuse de esto a mi compañero, o que lo meta en mi demanda de despido, solamente hablaba de mi cuerpo, eso no es una violencia, eso es violencia, sin embargo se ha normalizado. La estigmatización de las víctimas, ¿no? Es como esta persona es bien conflictiva, ya para qué no la voy a volver a contratar, la vamos a mover de área, ya no va a ser sujeta de ascensos porque pues es bien conflictiva, se viene a quejar de que nada más le dijeron que se le veía bien ese vestido corto. Y la desconfianza en las autoridades, que es aquí en donde entramos, en donde entra mucho nuestra... Ay, perdón, es como un trueno enorme. La desconfianza en las autoridades y en nosotros y en nosotras en la labor que hacemos. Me ha tocado me tocó en el tribunal colegiado ver muchas demandas en donde venían alegando una suerte principal, particularmente, no sé, un despido, pero lo hacían depender o lo vinculaban con violencia de género. Y entonces se limitaban o nos limitábamos a analizar el despido y dejábamos de lado la violencia sexual, ¿no? Incluso es como ya alcanzaste tu pretensión, si te vamos a reinstalar, ¿para qué analizamos si ya es suficiente con haber analizado el simple hecho del despido? Y el punto es que tenemos que entender y desarrollar esa sensibilidad que además, digamos, no es una concesión de buena voluntad, sino está contenida esa sensibilidad, esa obligación de juzgar con perspectiva de género, está contenida en tratados internacionales, ¿no? Entonces, tenemos que responder esas afirmaciones, esos hechos, no dejar nada más el análisis en un plano pues meramente técnico, sino que tenemos que atender a la violación de estos derechos, de los derechos humanos, ¿no? Todo esto nos da cuenta, los números, los ejemplos nos dan cuenta de que las violencias y la discriminación al interior del trabajo sí tienen una carga de género y afectan de manera desproporcionada a las mujeres y pues como les decía también a las personas de la diversidad sexual. Y aquí tenemos un poco, algunos ejemplos que no tienen que ver con violencia sexual, que están contenidas en una encuesta de la CONAPRED de trabajadoras domésticas, por ejemplo, ¿no? Un gran porcentaje señaló haber sido tratado con desprecio simplemente por ser indígenas, a un 25% se le prohibió hablar su lengua y el 12% dice que la gente con quienes trabajan se refieren a ellas como chachas o como gatas. Otra vez volvemos al tema de la normalización, incluso hay gente que puede decir, eso no es despectivo, es una simple forma de referirme a las personas. Todo esto también nos tiene que poner en alerta de que tenemos nosotras y nosotros
que estar actualizándonos en temas de derechos humanos. Si no, no vamos a tener esta sensibilidad, no vamos a advertir cuando las situaciones provengan de esta desigualdad estructural, de esta discriminación estructural. Tenemos que ver cómo potencialmente se colocan estos grupos de mujeres indígenas, de mujeres en pobreza, de mujeres con discapacidad, estas diferentes situaciones que les cruzan, qué es lo que potencialmente les puede generar que se les impide el disfrute de sus derechos porque se les coloca en una situación de especial vulnerabilidad. Y esto es bien importante porque creo que he escuchado a muchos compañeros y a muchas compañeras que consideran que perspectiva de género es como una moda. No sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado muchísimo. Es como, es una moda, hay que meter como todo este tema, incluso el tema de derechos humanos, ni es tan importante, va a pasar un tiempo y se les va a ir porque ahorita está en la agenda, pero después no. Lo cierto es que no es una concesión, no es a voluntad nuestra, es una obligación. En México, juzgar con perspectiva de género es una obligación para todos y para todas nosotras que nos encargamos del auxiliar en la resolución de los conflictos. No es de mi sentencia, mi resolución se va a ver bien progre porque le voy a meter, pero pues si no pasa nada, si no meto perspectiva de género o no meto el análisis de discriminación que se me está planteando. No es. Y entonces lo único que les quiero decir es que estamos, si no lo hacemos, estamos incurriendo pues en una falta que resta contenido al artículo 17 constitucional en su vertiente de impartición de justicia. Incluso conozco a algunas personas que están como que metiéndose mucho en el análisis de error judicial, únicamente por no juzgar con perspectiva de género. Este tema hay que tomarlo muy en serio, es nuestra obligación, es como si estuviéramos resolviendo contraconstancias, como si estuviéramos resolviendo sin atender el contenido de un artículo contenido en la Ley Federal del Trabajo o de la Constitución, porque esto es una obligación constitucional, convencional y de creación jurisprudencial. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando estemos juzgando, cuando estemos elaborando una resolución, advertimos un tema o se nos alega un tema de género y no lo tomamos en cuenta, es tanto como resolver contraconstancias. Estamos faltando a nuestra obligación. Un poco lo que voy a desarrollar en el tiempo que nos queda toda una hora, son las protecciones constitucionales, convencionales, legales y jurisprudenciales. En la siguiente clase, mi compañera Gabriela va a ahondar en el tema de convenciones, de tratados internacionales. Entonces, aquí los vamos a pasar como más rapidito, pero los quiero mencionar justo para poder anclar esta afirmación de es nuestra obligación emplear perspectiva de género en todas las resoluciones que elaboramos. Y luego perspectiva de género en distintos momentos del proceso, que es un poco ya más aterrizado a nuestro día a día, a cómo podemos implementar en las sentencias, en nuestras resoluciones, estas obligaciones constitucionales, convencionales, legales y jurisprudenciales. Un segundito porque no veo. Tenemos que juzgar con perspectiva de género, lo cual implica hacernos cargo de estas diferencias, de los estereotipos y de las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente, muchas personas que han trabajado esto nos dicen y se ha comprobado que el derecho mismo tiende a ser el productor y reproductor de género. Nosotras y nosotros, al estar replicando todo el tiempo ciertos criterios sin analizar si hay una posibilidad de reinterpretar el derecho, estamos replicando esos estereotipos y estamos abonando a la falta de tutela de esos derechos. Como les decía, a través del derecho hemos replicado ciertos patrones. Sin embargo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos da una herramienta que se llama recaracterización. Es muy claro, el nombre lo dice, hay que recaracterizar las instituciones y las prácticas. Es decir, no es que el juzgar con perspectiva de género implique saltarnos todas las reglas, implique desconocer instituciones y figuras que están contenidas en nuestro derecho, pero lo que sí nos obliga y nos da la posibilidad es a recaracterizar. Se me ocurre para explicar el tema de la renuncia, ¿no? Siempre habíamos caracterizado de una manera muy particular la renuncia y le dábamos ese valor preponderante y casi invencible, prácticamente invencible, ¿no?
viene una mujer embarazada y eso se replicó mucho y lo replicamos en primera instancia, en amparo, ¿no? Entonces llegó una mujer embarazada y decía, es que yo no renuncié, pido que me reinstalen. Venía el patrón y decía, pues es que aquí exhibo su renuncia. Y entonces nuestro análisis se limitaba a decir, ¿no? Ya está la renuncia y nunca tendíamos al factor bien particular de decir es una mujer embarazada. Pero alguien un día decidió, no sé particularmente en qué órgano, pero sí tengo constancia de que uno de los primeros asuntos, y a lo mejor voy a hacer alusión a esos asuntos porque estaba en ese colegiado, incluso antes de que yo llegara, por supuesto, este asunto del que les voy a platicar, pero les voy a traer a colación ejemplos del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Vino una mujer embarazada, alegó esto de yo no renuncié, me despidieron injustificadamente, viene el patrón, exhibe la renuncia firmada y entonces alguien dice, ¿no? Espérate, vamos a analizarlo, vamos a recaracterizar esta figura. No es que vamos a desconocer la existencia y digamos la fuerza demostrativa que puede tener una renuncia firmada, ¿no? Debidamente firmada. Pero aquí hay un factor adicional que se cruza, que es la situación de vulnerabilidad es una mujer y embarazada. Y entonces te pones como a pensar un poco y aquí podemos perfectamente utilizar el principio de realidad, ¿no? Es decir, una mujer embarazada necesita acudir a los servicios de salud. En general podemos pensar que los va a necesitar bien pronto, que va a necesitar irse a la casa a los 3 meses, a lactar al bebé, una serie de cosas que la realidad a mí me harían pensar, es bien difícil que una mujer embarazada quiera renunciar porque sí. Claro que va a haber casos en los que una mujer por propia voluntad decide hacerlo, pero tenemos que analizar los contextos particulares. Entonces alguien en un momento dijo, espérate, voy a recaracterizar esta institución de la renuncia. Sigue teniendo su mismo valor probatorio en general, pero al ponerme los lentes de perspectiva de género, una compañera mía de la Corte Experta en Género dice esto, ¿no? La perspectiva de género es ponerte estos lentes que te hacen ver las desigualdades y te obligan a juzgar para tratar de hacer un pisito más parejo. Entonces alguien recaracterizó, en este caso, la renuncia de una mujer embarazada y dijo, espérate, vamos a tener que hacer reglas procesales porque no podemos juzgar igual que en cualquiera de los casos. Esta herramienta de recaracterización para mí es una liga que nos da una posibilidad de crear dentro de los márgenes de lo que ya tenemos establecidos. O sea, no nos vamos a crear una figura nueva, tenemos un anclaje constitucional, un anclaje legal, pero eso nos da la pauta, el primero constitucional, el cuarto constitucional, tratados internacionales, todo lo que ha trabajado la Corte, nos da esa pauta para poder recaracterizar y jugar, digamos, con las reglas procesales para poder generar un piso más parejo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo lo que ya está establecido, no estamos desatendiendo nuestra obligación, al contrario, estamos utilizando la recaracterización para cumplir con la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y aquí los artículos que ya les mencionaba, el primero constitucional que habla de igualdad y no discriminación, el cuarto, igualdad y no discriminación, y aquí habla ya también de formal y sustantiva, ¿no? Ahí la diferencia que yo les contaba en un principio, de a lo mejor ya no tenemos tantas desigualdades formales porque las normas se han ido modificando y ya no nada más se les permita votar a los hombres, sino a las mujeres también, ¿no? Y hemos ganado terreno y las mujeres que han empujado han ganado terreno en el ámbito formal, en las normas, pero el punto es especial y el que tenemos que dotar de contenido al emitir sentencias y resoluciones con perspectiva de género es la segunda, el tipo de igualdad sustantivo material, es decir, la igualdad real con la que podemos convivir y la que se ejerce día a día en contra o se tutela a favor de las mujeres y de la igualdad. El artículo 123 ya contiene conceptos como trabajo digno, igualdad de salario y los temas de protección a las mujeres embarazadas. Los instrumentos internacionales que son nuestro asidero de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puede ser el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantizan el ejercicio de todas las personas, de todos los derechos contenidos en el pacto, sin ninguna discriminación, y particularmente habla de condiciones de trabajo equitativas. El Protocolo de San Salvador obliga a ejecutar programas que generen que las mujeres puedan tener una efectiva posibilidad de ejercer el derecho
al trabajo, y lo cual se traduce en la implementación de acciones que generen una adecuada atención familiar. Aquí esto es importante porque retoma las labores de cuidado, ¿no? Que son, la verdad es que han sido muy poco trabajadas en el tema laboral. ¿Cómo podemos compaginar nuestras obligaciones laborales, pero también el reconocimiento de las labores de cuidado, ¿no? Y cómo se pueden equilibrar. El convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que es específicamente de empleo y ocupación, prohíbe la discriminación desde la contratación. Aquí está súper interesante, me parece que es una discusión que todavía no se ha tenido. En la Corte se ha tenido más en un ámbito civil, y no ha habido un pronunciamiento ya específicamente de qué se puede considerar ya digamos, un vínculo laboral, ¿no? En nuestro sistema tradicional no incluimos la contratación, es decir, si alguien hubiera venido con alguno de sus órganos y dice, a mí me discriminaron en el proceso de contratación, creo que la mayoría de nosotras o nosotros hubiéramos dicho, esto no entra dentro del derecho de trabajo, tal vez vete al civil, ¿no? Que es en donde se ha conocido, alega la discriminación, pero aquí no, porque todavía no te habían contratado. Eso es en el derecho nacional y sobre todo en la creación de precedentes que hemos hecho, porque lo cierto es que los tratados internacionales nos obligan a, digamos, a tutelar la no discriminación en los vínculos laborales desde la contratación. Entonces, si nos ponemos a hacer un análisis como mucho más profundo acerca de estas obligaciones, podríamos afirmar que este tipo de discriminación desde la contratación puede ser conocida por tribunales laborales. Creo que no hay mucho. Si alguien sabe de algún asunto, le ha llegado algún asunto así, me estaría padrísimo que me lo comparta y que me cuente cómo lo trabajó. Aquí hay que recaracterizar las relaciones laborales, el inicio de las relaciones laborales. Creo que puede haber posturas, creo que puede haber posturas, creo que en algún punto vamos a necesitar el pronunciamiento de algún pleno regional de la Corte, porque es un tema importante y poco a poco vamos desarrollando mucho más el contenido del derecho internacional de los derechos humanos, y también es cómo nos lo vengan planteando las partes, ¿no? Quienes litigan, sobre todo quienes nos están planteando litigios estratégicos, tendremos que atender bastante a cómo vamos avanzando desde esa línea. El comité CEDAW habla también de la obligación de llevar a cabo las medidas de eliminación de discriminación y de violencia en contra de las mujeres en el empleo, y también aquí habla desde el acceso, ascenso, estabilidad. Aquí también es desde antes de propiamente tener esa relación laboral como lo entendemos tradicionalmente en el derecho mexicano, ¿no? En Belém do Pará también se considera violencia el acoso dentro de los lugares de trabajo e impone la obligación. Hay que recordar que todos los tratados internacionales imponen la obligación a los estados, no a las personas o empleadoras directas, ¿no? Los estados que a su vez deben implementar leyes que procuren todo esto que estamos mencionando. Pero bueno, al final del día, nosotras invocamos nuestros tratados internacionales y le decimos al Estado, tú no estás cumpliendo con esto, y bueno, al final del día tutélame, tú tienes que encargarte de tutelar esto, como, por ejemplo, en Belém do Pará, de sancionar, de atender y de reparar las discriminaciones de género que se viven al interior de los lugares del trabajo. El convenio 190 de violencia y acoso, que acabamos de firmar bien recientemente, que acabamos de ratificar, que es de violencia y acoso específicamente, y contiene criterios que condensan estudios y recomendaciones en la materia. Así que eso también nos puede servir bastante. Apenas me parece que el año pasado, a principios del año pasado, lo ratificamos. Dejamos ya atrás los convenios y el material producto del derecho internacional de los derechos humanos, que en la próxima clase mi compañera Gabriela va a desglosar. Y entonces ahora pasamos a la creación jurisprudencial, ¿no? Todo esto, todo lo que les he venido diciendo, es en donde se contiene esta obligación que ustedes y yo como auxiliar en la creación de resoluciones estamos obligados, se nos obliga. Entonces tenemos esta tesis que se emitió en 2015 por el Pleno y habla de la impartición de justicia con perspectiva de género y las obligaciones que el Estado tiene que cumplir
¿no? Digamos, el Estado retomando estas obligaciones convencionales que tiene que cumplir, ¿no? Y recordemos, a nosotras mismas, nosotras y nosotros, somos representantes del Estado en la impartición de justicia, es decir, son nuestras obligaciones al momento de juzgar. Habla de que cuestionemos los estereotipos. Y aquí tenemos como el factor humano, ¿no? Todo mundo que nos encargamos de este trabajo, tenemos una cierta formación, tenemos inclinaciones ideológicas, eso es un hecho. Quien diga que la persona operadora de justicia es eso, solamente se dedica a aplicar normas, me parece que nos quita como ese lado humano. Siempre tenemos una carga ideológica y tenemos que jugar con eso, que también puede ser en beneficio, pues, de los criterios que vayamos generando. Esa carga ideológica en general, la mayoría de las personas tiene estereotipos. Es decir, yo me considero una persona feminista y considero que procuro cuestionarme regularmente ciertas ideas generalizadas. Sin embargo, siempre están. Somos producto de una sociedad con estereotipos, en donde a las personas se les encasilla por género y por género se nos van asignando ciertas características. No es fácil, no es en automático que nos quitemos de la mente que tenemos súper interiorizado, porque es una situación estructural de cientos de años, que nos quitemos esas ideas. Pero es nuestra obligación cuestionar estereotipos. Hay que cuestionar el tema de, a ver, me vienen a hacer valer violencia sexual. Una trabajadora dice que abusó sexualmente un compañero trabajador. Pero entonces tenemos en los hechos que ellos en algún punto pasado, en un momento pasado, fueron pareja. Y entonces en mi mente esta construcción estereotipada de las cosas me puede hacer pensar, me puede llevar por ese camino equivocado de decir, fueron pareja hace un año y entonces ahora viene a decir que la violentó sexualmente, pero pues ya tenían una relación, ¿no? Entonces puedo caer en esas trampas de los estereotipos, ¿no? O pensar como es una trabajadora que ha tenido varias relaciones con sus compañeros, o sea, se sabe, es un hecho conocido, es más, lo manifestó en su demanda, ¿no? Y entonces, ese pensamiento estereotipado me puede hacer pensar, es que esta trabajadora, pues accedía, digamos, o tenía varias relaciones, emocionales con sus compañeros, y ¿por qué voy a creer que alguno de ellos le agarró, hizo un tocamiento, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha venía vestida siempre con falditas, con escotes, que es una cosa que jamás en la vida nadie tendría que cuestionar la forma de vestir de otra persona, pero son ideas basadas en estereotipos, ¿no? Y pensar, es una invitación, nadie se viste así, está permitiéndolo. Sí, a lo mejor pueden ser estereotipos como muy burdos, pero creo que en la mente de muchas personas sigue permeando, digamos, esta situación. Tenía un compañero, por ejemplo, algunos compañeros que decían, no, pero es que claro que va a renunciar, una mujer embarazada, claro que va a renunciar porque prefiere ir a atender a sus hijos y a sus hijas. Es lo natural, es lo inherente a la condición de la mujer, ¿cómo no va a querer renunciar? Eso está basado en un estereotipo, que las mujeres somos cuidadoras y que tenemos esa naturaleza cuidadora. Y entonces, si yo me quedaba en el anterior ejemplo que yo les daba, con esa idea estereotipada de que las mujeres naturalmente queremos ir a abocarnos solamente al cuidado de nuestros hijos e hijas, yo ya no iba a recaracterizar la renuncia y jamás hubiera pensado, esta mujer necesita cuidados médicos y quiere trabajar y no quiso renunciar y se fue viciada su voluntad. Me hubiera quedado en esa idea estereotipada. Por eso esta tesis aislada nos obliga a cuestionar los estereotipos. Y ahorita rapidísimo les cuento, ustedes ya vieron el tema de los precedentes, creo, ¿no? En las clases pasadas. Y si alguien dijera, ay, es que esta es una tesis que no es obligatoria porque es tesis, no es jurisprudencia, yo les diría, sí alcanzó mayoría calificada y ya es un criterio obligatorio, ¿no? Entonces ya ni siquiera solo porque es una tesis y es orientadora, este criterio ya es obligatorio. Hay que cuestionar los estereotipos y luego hay que analizar la situación de desventaja, lo que les contaba hace ratito. Hay que advertir
si el hecho de ser mujer la coloca en una situación de desventaja. No en todos los juicios el hecho de ser mujer se traduce en una vulneración de derechos, no en todos los juicios, no en todas las situaciones que se nos presenten, pero sí tenemos que analizar si en este caso en particular el hecho de ser mujer, si genera o no genera. Por ejemplo, yo les podría decir en todos los asuntos sexuales, yo les diría sí. ¿Y cómo lo sustentamos? Me voy al manual al que les contaba desde un principio, y ahí hay muchas cifras. Y cuando vaya pasando más tiempo, bueno, pues me googleo las cifras que emiten INEGI, que vayan emitiendo ciertas organizaciones, y yo ahí sustento, ¿no? El 90% de violencias al interior del trabajo es en contra de la mujer, y eso da cuenta de violencia de género, ¿no? Desventaja por género. Entonces, caso por caso tenemos que ir analizando si la situación de desventaja o el género, el que seas mujer o el que seas una persona perteneciente a la diversidad sexual, implica o se traduce en que tú no puedas ejercer tus derechos de manera plena. Y analizar los factores, ya que advertimos que efectivamente el hecho de ser mujer se cruzó en esta decisión y afectó el ejercicio de los derechos, tenemos que analizar los demás elementos que le cruzan, porque puede ser una mujer, pero puede ser una mujer que sea una mujer pobre, ¿no? Con barreras culturales, con barreras lingüísticas, una mujer indígena, una mujer con discapacidad. Tenemos que atender todas esas situaciones, ¿no? Una mujer que tiene personas a su cuidado, que ejerce labores de cuidado, todas esas situaciones tenemos que analizarlas. Al ratito, bueno, les cuento rápido de un ejemplo, que al ratito, ahorita vamos a retomar, espero que nos dé tiempo. Tuvimos un asunto en el tribunal colegiado, en el 16º, en donde había, los hechos fueron los siguientes. Una niña menor de edad en un kinder, una niña acude con su mamá y le dice, tenía como 5 años la niña o 4, y acusa al maestro de educación física de violencia sexual ejercida sobre la niña. La mamá, esto lo advertimos de la narración contenida, de la narración de los hechos de la demanda. La mamá acude con la directora y la directora le dice, pues mire, usted está en su derecho de ir a hacer las quejas que quiera, pero pues piense en su hija, le van a hacer muchas preguntas, luego si mintió van a decir que tiene pues afectaciones psicológicas, la va a tener muy difícil. Y además al maestro lo apoyamos porque tiene muchos años trabajando aquí y pues él va a tener todo nuestro apoyo, ¿no? En esencia, esos fueron los hechos. Hay un procedimiento administrativo y culmina en el despido del profesor de educación física, quien acude al juicio laboral y en el juicio laboral se le reinstaló. Se le reinstaló porque no se habían firmado algunas ratificaciones no habían acudido a ratificar algunos documentos dentro del procedimiento administrativo y se le reinstaló. La mamá viene a amparo y entonces nosotras decimos en la sentencia, desarrollamos todo este marco de perspectiva de género, señalamos que la autoridad laboral no analizó, no tomó en cuenta esa situación particular de la mamá y de la menor, porque aquí además se cruza el tema de derecho superior de la niña, no los tomó en cuenta, no analizó la vulneración en la que se encontraban, y aquí además tomamos en cuenta otros factores. Por ejemplo, vimos en dónde estaba ubicado el kinder, vimos que era en una zona que de acuerdo a información del INEGI era una zona de alta marginación. Eso nos da cuenta de situaciones, ¿no? Podemos advertir ciertas situaciones. Estaban en una situación de pobreza. Eso aunado al mensaje que mandó la directora de no acudas, va a ser súper problemático, puede tener problemas la niña, ¿no? El acompañamiento que en realidad que no se le dio a la mamá. Había desahogo de periciales en el procedimiento interno que hacían afirmaciones sexistas en contra de la mamá, decían como, se advierte que es una persona manipuladora, este tipo de afirmaciones que tenemos que entender nosotras y nosotros, que no podemos tomar en cuenta ciertas pruebas con este tipo de afirmaciones que son sexistas o que discriminan.
¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tomamos en cuenta, no se nos había hecho valer, ¿no? De estoy en una condición de pobreza, pero lo puedes advertir, de autos lo puedes advertir. Ella señalaba su dirección, señalaba la ubicación del kinder, y ahí tenemos muchísimas herramientas a la mano, y además que tenemos la obligación de utilizar, ¿no? Y entonces ahí mencionamos como esto nos da cuenta de la situación de pobreza que además le cruza a la mamá, quien además era madre soltera, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que señalarlos porque son importantes para establecer la situación de desventaja en la que se encuentra y van a justificar la implementación de la perspectiva de género. Hay otra tesis, este es de primera sala, de la primera sala, y dice: la impartición de justicia con perspectiva de género debe aplicarse el método analítico en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotipados, independientemente del género de las personas. Esta tesis nació un poco de la idea de que se pensaba que solamente era para mujeres, ¿no? El tema de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, no es así, y creo que ustedes lo tienen muy claro. Tenemos muchos, en materia laboral, tenemos muchos asuntos, sobre todo de seguridad social, en donde todavía en las normas encontramos estos requisitos adicionales para hombres, para poder acceder a pensiones, tienen que justificar cierto grado tal vez de dependencia o de invalidez, y la Corte ya los ha declarado inconstitucionales, porque justamente esta asignación estereotípica de roles en función de tu género me dan a entender que si tú eres hombre, tú no vas a necesitar de la pensión de tu esposa trabajadora, porque pues, tu esposa se quedó en casa. ¿Cómo va a ser la mujer trabajadora? Otra vez, la construcción legal es en función de estos estereotipos de género, que implican que los hombres que quedan viudos no puedan acceder al disfrute de sus derechos en igualdad de circunstancias que las mujeres, ¿no? Entonces, nosotras tenemos muy claro eso. Creo que en materia laboral tenemos varios ejemplos en donde incluso pues ya existen criterios obligatorios que tutelan los derechos también de los hombres, ¿no? Reitero, perspectiva de género es para ambos sexos. Ahí, y luego tenemos una jurisprudencia súper importante de la primera sala, que puede ser como nuestra guía básica. Digo, ya lo tenemos un poco desglosado en el manual que les cuento, pero esta fue como el parteaguas desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva sigue siendo un paso por paso de cómo juzgar con perspectiva de género, y nos dice: primero tenemos que identificar si existen situaciones de poder que generen el desequilibrio de lo que ya les contaba. 2, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando los estereotipos. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia por razón de género, tenemos que ordenar las pruebas necesarias. De detectarse la situación de desventaja, tenemos que cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, porque ya les contaba, las normas ahorita normalmente ya no vienen en estos términos de el hombre sí y la mujer no. En general no vienen así, y hablamos de que son normas neutras, que vienen formuladas en términos neutros, pero eso no implica que no haya discriminación indirecta, se llama, ¿no? La discriminación directa sería la distinción normativa. Y la que cuesta más trabajo detectar es la discriminación indirecta, porque justamente la construcción de la norma es en términos neutros. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que cuestionar la neutralidad de la norma para ver si no tenía que haber hecho una distinción, y si no hace la norma la distinción, la hacemos nosotros en el ejercicio de nuestra función. Y tenemos que aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, y hablamos de estándares porque pues hay un estándar para el tema de mujeres, pero si se les cruza alguna otra condición, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres niñas, ¿no? Como en el caso, el asunto que les decía, hay que emplear estos estándares, hay que conjuntarlos. Y considerar que el método exige que se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios, y debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar el acceso a la justicia. Y aquí, otra vez, creo que en general no se utiliza un lenguaje incluyente, y he leído muchísimo en muchos espacios el de, ¿cuál lenguaje incluyente? Hay que ponernos a aprender lenguaje de señas, hay que ponernos a hacer otra cosa para ser incluyente, no lenguaje. A ver, absolutamente todos los espacios tienen que cubrirse. Claro que tendríamos que elaborar sentencias accesibles, sobre todo cuando se nos soliciten, o cuando vemos involucrado a una niña, a un niño, ¿no?
todos estos espacios vulnerables tienen que atenderse, pero eso no quiere decir que el lenguaje no sea importante. Yo procuro, yo hace mucho tiempo me puse como meta escribir todas mis sentencias, incluyendo a las mujeres. Y me he encontrado con gente que en el camino me dice, pero ¿por qué pones hombres y mujeres? Si ponemos hombres, entendemos que estamos haciendo alusión a las mujeres. Y entonces, justo yo les digo, a ver, con que una sola mujer no se sienta representada, con referirse a ella como hombre, para mí eso ya es suficiente para que en la elaboración de mis sentencias pueda incluir trabajadores y trabajadoras. A veces cuesta un poco cambiarse el chip porque es un tema de redacción, ¿no? Es un tema de redacción que ya estamos súper acostumbradas y acostumbrados a hacerlo pues en términos masculinos, porque así ha sido la construcción de nuestra sociedad, así nos enseñaron desde siempre y así funcionamos en todos nuestros espacios sociales. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la elaboración de una sentencia es un documento público y ahí tenemos que reconocer la existencia de ambos géneros, de mujeres y de hombres. Y hagan el ejercicio alguna vez. A mí sí me caía el 20 como cuando escribía, sobre todo espacios de dirección, cuando haces alusión, ¿no? Como a directora, a cierta, no sé, jefa administradora, te choca un poco más a veces porque siempre lo construyes en términos masculinos y me parece que justo las realidades también van cambiando desde el lenguaje. Si yo empiezo a escribir o la persona que está del otro lado y lee persona administradora, directora, empezamos a generar este cambio de chip en donde también nos podemos imaginar a personas que están en esos puestos de dirección que no solo son hombres, ¿no? Me queda claro que hemos ido avanzando, que cada vez hay más mujeres que pueden conquistar ciertos espacios sin dejar de lado pues la existencia de todos estos techos de cristal, de todos estos conceptos y obstáculos que se presentan en el camino, pero claro que hay más acceso. Sin embargo, aún no hay esta idea de igualdad sustantiva plena. Y hay que ayudar en todos las trincheras, y una muy importante desde mi perspectiva es emplear lenguaje incluyente en donde reconozcamos a mujeres y hombres. Y hay talleres, hay muchos talleres, eso como una recomendación, digamos, como a las autoridades de la Junta estaría buenísimo, un taller para la redacción de sentencias con lenguaje incluyente, para no caer como en ciertos vicios, porque la transición de a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a escribir desdoblando hombres, mujeres, utilizar personas para incluir, puede costar un poco de trabajo, pero hay que utilizarlo. Por ejemplo, en materia electoral, las recientes reformas constitucionales de hace algunos años recientes ya obligan a que las normas vayan formuladas en términos incluyentes. E incluso ha habido propuestas en el Pleno de la Corte declarando la inconstitucionalidad de ciertas reformas porque no hacen esas modificaciones. Trabajemos en eso también nosotras y nosotros. La Ley Federal del Trabajo, desde la reforma del 2012, habla ya de manera explícita de prohibición a la discriminación, se habla de igualdad sustantiva, se insertó el concepto de trabajo digno y conceptos de hostigamiento y acoso. En la reforma de 2019 está una creación súper interesante que me parece que nos da pauta para la valoración probatoria, que es la obligación de las y los empleadores de implementar protocolos en conjunto con sus trabajadoras para prevenir discriminación y violencia. Es decir, ya tienen la obligación de generar al interior del trabajo, del lugar de trabajo, un mecanismo, que creo que ahí hay una amplitud de libertad de qué entendemos por mecanismo. Puede ser una junta de ciertas trabajadoras, trabajadores y personas directivas, puede ser lineamientos escritos, ahí hay un margen, ¿no?, de creación, pero con la idea de prevenir también, ¿no?, de prevenir y que pueda investigar y en su momento sancionar la violencia. Es una obligación y me parece que de ahí podríamos también sustentar algún razonamiento en alguna resolución de, a ver, empleador, en este asunto, en donde me alegan violencia de género, discriminación por motivo de género, yo te preguntaría a ti,
¿qué hiciste? ¿Qué mecanismo implementaste? El mecanismo a que estás obligado de acuerdo al 123, fracción 21, ¿cómo accionó? ¿Investigó? ¿Es eficiente o de plano no existe? Y me parece que desde ahí ya vamos a poder generar ciertas presunciones, ¿no? Un espacio de trabajo que no implementó este protocolo, me parece que de entrada ya incumple su obligación de prevenir la discriminación, ¿no? Entonces, ahí ya nos vamos generando como certezas para poder tomar una decisión en nuestras resoluciones. En caso de que sí exista, podríamos valorar qué tanto es eficiente este mecanismo al interior, si investigó, si es cercano a las mujeres o a las personas de la diversidad sexual para que ellas se sientan con la confianza de acudir y poder presentar una queja, ¿no? El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo señala que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres. También establece en el 358 la representación sindical paritaria. En otro aspecto de legalidad tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y aquí hay que hacer la acotación de, si bien trabajamos con materia laboral, eso no implica que la materia laboral esté aislada en un mundito aparte en donde no tengamos que acudir a otros ordenamientos, ¿no? El derecho dialoga con otras normas, con la realidad, con otras sentencias, ¿no? Con nuestras ideologías propias. Y entonces hay que voltear a ver otras normas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 27 órdenes de protección como medidas precautorias, ¿no? Esta norma que es general y que tiene, digamos, sus símiles en todos los estados, establecen en general órdenes de protección que podríamos y que podemos leer también con el 857 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de providencias cautelares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si una mujer viene a señalar que está siendo objeto de violencia sexual al interior de su trabajo, ustedes de primera mano, al inicio del procedimiento, pueden accionar con la finalidad de tutelar ese derecho o dejarlo, digamos, en el estado que guarda, hasta en tanto tengamos más elementos para poder resolver. Y podríamos decir que ya se ha hecho en algunos asuntos, ¿no? Tal vez si podríamos separarlos y que no trabajen en la misma área, por ejemplo. Pienso en un maestro que da clases y ya en contra de quien hay varias quejas de que en su espacio de trabajo acosa sexualmente a sus compañeras, a las alumnas. Podríamos tomar como medida precautoria que temporalmente no sea maestro frente a un grupo en donde potencialmente podría, ¿no? En caso de acreditarse la violencia sexual, pues podría seguir ejecutando este tipo de violencia en contra de alumnos o alumnas. Y entonces a lo mejor vamos a reubicarte temporalmente en lo que se hace la investigación, en lo que se sigue el proceso. También tenemos que atender a la voluntad de la víctima, pues a su manifestación, es decir, como a lo mejor una mujer que está siendo víctima de acoso laboral, por ejemplo, es como, ¿qué te parece? Te escuchamos, este diálogo también con las posibles víctimas, con las personas actoras en los juicios, y a lo mejor la misma persona va a decir, acepto que se me cambie de área porque yo estoy sufriendo violencia en este lugar, y si me espero meses o un año en lo que se resuelva mi juicio, y a lo mejor si se sancionan a mi agresor, bueno, pues en este año voy a seguir siendo objeto de violencia y entonces puedo aceptar cambiarme a un área. También tenemos estos temas de no dar de baja de la seguridad social a mujeres que fueron despedidas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de órdenes de protección como medidas precautorias, podemos jugar con ellas, podemos utilizarlas y tenemos que ponernos creativos y creativas para poder implementarlas. ¿Cómo podemos salvaguardar el estado de cosas antes de contar con más información y que podamos emitir la resolución? Y aquí, no solo para el tema de violencia de género, les recomendaría el amparo en revisión 353 del 2022, que se resolvió apenas este año por la segunda sala, y en donde justo se habla del 857, que habla de providencias cautelares, pero está muy acotada la redacción de la norma y había autoridades que decían, no, es que el 857 solamente me dice que puedo
e implementar providencias cautelares en A y B, en estos dos casos, punto. Entonces la Corte, la segunda sala, ya dijo que esa lectura es inconstitucional. Tiene que ser una lectura mucho más abierta y no podemos limitar a las personas operadores de justicia a que solamente puedan implementar esas medidas cautelares. Tienen mucha más libertad y tenemos que analizarlas caso por caso. Entonces, en un caso por caso, hablando de asuntos en donde hay que implementar perspectiva de género por violencia o discriminación por género, yo diría, pónganse creativos en cómo podemos tutelar y salvaguardar de manera precautoria los derechos de una mujer que posiblemente se están vulnerando. Ahora estamos en perspectiva de género en distintos momentos del proceso. Sabemos que en la conciliación pues hay una excepción, ¿no? En el 685 ter, cuando estamos hablando de estos temas de acoso, de violencia sexual, pues hay una excepción para acudir a la conciliación. Ahora, cuando presentamos la demanda, tenemos una obligación de requerir y aclarar, requerir para que se aclare la demanda. Y aquí no es en términos generales como lo podemos hacer en otros asuntos. Aquí hay que hacer una lectura, digamos, previa del asunto y ver qué podríamos requerir nosotros para poder identificar el problema y la disparidad que se genera por razón de género y cómo podríamos llegar, convencernos, digamos, llegar a este convencimiento de que sí existe y cómo afecta. Esto es para saber el contexto. Necesitamos saber el contexto en este tipo de casos y yo creo que en realidad en todos tenemos que ver el contexto. No es nada más, es un caso de renuncia, está la renuncia o no está y voy a juzgar. Tenemos que allegarnos de temas de las situaciones particulares que les cruzan a las personas vinculadas en el proceso. Lo que ya les decía del análisis de la situación de riesgo, de las órdenes, la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esa es la primera parte que tenemos que analizar, ¿no? Ver qué tenemos que, en su caso, requerir para tener un panorama general de la situación y ver si existe violencia de género o discriminación por género, ver cómo podemos salvaguardar los posibles derechos violentados. En el ofrecimiento de pruebas, podemos allegarnos oficiosamente pruebas, eso ya lo sabemos, y particularmente en los casos de violencia de género, de discriminación por género. Cuando se desahoguen las pruebas, hay que vigilar de no revictimizar en la medida de lo posible. Y de repente creo que esta palabra de revictimización la empleamos mucho, pero como que falta a veces darle el contenido real, ¿no? ¿Cuál es la idea? Creo que todo el mundo podemos tener en general la idea de qué es no revictimizar a una víctima, particularmente pues que sufrió violencia, ¿no? Entonces es, en general, no solicitarle que reviva y reviva a través de declaraciones esos hechos traumáticos, ¿no? Si la abusaron sexualmente, por ejemplo, es una violación al interior del trabajo y acudieron a la justicia laboral, no te voy a pedir por quinta ocasión y además del proceso penal que ya llevaste que me narres, ¿no? No voy a generar que tú que tú te encuentres con tu posible agresor. Las pruebas periciales, voy a cuidar particularmente cómo están formuladas las preguntas para que no se te revictimice, no haya afirmaciones sexistas, no solamente en las pruebas periciales, también, digamos, en las confesionales, en las testimoniales, hay que poner especial énfasis para no revictimizar. Ahora, me encontré con algún asunto en donde, sobre la base de no revictimizar a la víctima, ya no se analizó ni siquiera el tema de la queja de acoso sexual. Era un asunto en donde se despidió a un trabajador porque una trabajadora se quejó de que había tenido tocamientos y diversas conductas sexuales en su contra. Esta trabajadora lo que hizo fue, en su carta de renuncia, señaló todo eso y ella dejó de trabajar ahí. Despiden al trabajador, pues la trabajadora ya no trabajaba en ese lugar, porque a raíz de esta violencia sexual decidió terminar su vínculo laboral con la empresa. El punto es que llega con, en primera instancia, lo que se dijo es, no vamos a ordenar una posible ratificación, porque eso es revictimizar a la víctima. Y como no contamos con absolutamente nada más, pues no se acreditó la violencia.
Y lo cierto es que la revictimización no quiere decir eso, no quiere decir no investigues, y si ya no cuentas con nada más, pues, digamos, absuelve o que no haya consecuencias para el posible infractor. En este asunto, cuando a mí me llegó, yo les estuve dando vueltas porque les digo que creo que hay que ponerse muy creativas aquí porque se está innovando, estamos innovando en este camino. Y entonces yo dije, es que si no mandamos llamar a la trabajadora, ya no tenemos absolutamente nada para poder, digamos, tener convencimiento de que sucedieron los hechos o no, ¿no? A lo mejor ya le dimos la posibilidad de acudir y si no vino, bueno, pero ya se le dio esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue decirle a la Junta, tienes que solicitarle que se presente y en términos, digamos, muy cuidados, en donde no revictimices y decirle, ¿no? Sabemos que fuiste o tú alegaste ser víctima de violencia sexual. Lo ideal en cualquier procedimiento judicial es no llamarte y que repitas y repitas la violencia que sufriste, pero en este caso es la única posibilidad que hay, que tú acudas a juicio y que puedas ratificar el contenido de esos escritos que en su caso que hiciste llegar a tu lugar de trabajo. Así me parece que ya le damos la posibilidad a la víctima, a la posible víctima, de que acuda y que esté en su ámbito de decisión el volver a declarar o que no se presente, pero ya tenemos muchos más elementos para decir esta denuncia, esta queja no fue ratificada y ya no vamos a seguir con la investigación de la violencia sexual, o decir, bueno, pues no fue propiamente revictimización, porque lo que dice que no el concepto de no revictimización dice en la medida de lo posible, es muy claro en la medida de lo posible, pero a veces no tenemos esa posibilidad de juzgar sin volver a llamar a la víctima, ¿no? Entonces ahí, caso por caso, vamos a ver si es necesario o no llamarla. Tenemos también en estas problemáticas procesales identificar si el género fue una condición que influyó en la violencia y en la interseccionalidad que hace referencia a estas diversas condiciones que cruzan, ¿no? Mujer pobre, mujer indígena, mujer con discapacidad, ¿no? Esa es la interseccionalidad, porque se tienen que analizar en conjunto todas esas situaciones que afectan de manera pues más grave a quienes se colocan en esas situaciones. Ya cuando vayamos a analizar al final, para emitir la resolución de fondo, una vez más, libres de estereotipos, así como analizamos las pruebas, bueno, pues libres de estereotipos, porque como ya les decía antes, dan lugar a decisiones basadas en ideas preconcebidas, como lo que les contaba hace rato, ¿no? Formas de vestir, trabajadoras en horarios nocturnos, antecedentes de parejas sexoafectivas, por ejemplo. Y ¿cómo podríamos acreditar la violencia desde un enfoque de género? Nosotros en materia laboral trabajamos mucho con presunciones, ¿no? Que surgen en ocasiones del incumplimiento del patrón de acreditar ciertos hechos. Por ejemplo, se me ocurre el caso en donde vienen a demandar despido injustificado y que ese despido injustificado tuvo vínculo, tuvo origen en violencia o en discriminación por género. Y a lo mejor el patrón no viene, no acude a acreditar, ¿no? Que la inexistencia del despido no lo acredita, y entonces en un análisis tradicional nosotros diríamos, pues se tiene por cierto lo manifestado en la demanda, tenemos por acreditar el despido, pero no solo el despido, sino también la violencia que se vinculó con el despido, y creo que yo ahí sí me encuentro con muchos análisis en donde pues ya atendemos el despido, te vamos a reinstalar, vamos a atender a tus pretensiones, pero dejan de lado la violencia alegada y la violación a los derechos humanos. Entonces en ese caso, si se acreditó por presunción el despido, tenemos como consecuencia natural que también se acreditaron las razones, es decir, la violencia o la discriminación por género. También eso podría ser, digamos, como la fórmula más sencilla que nos podríamos encontrar, pero hay violencias sexuales, psicológicas, económicas, a mujeres que no se traducen en despidos, es decir, mujeres que solo vengan a demandar, o personas de la diversidad sexual que vengan a demandar, no se les ha despedido, pero pues a lo mejor no hay ascenso en igualdad de circunstancias o son objeto de acoso laboral, y ahí tendríamos que implementar un análisis pues mucho más profundo, porque no va a derivar nuestra resolución de una presunción.
también hay despido sin causa y en esos casos se puede alegar la violencia, ¿no? Es decir, como yo sí despedí a mi persona, a mi empleada, ¿no? Pero si se alegó la violencia, esa hay que analizar aparte, ¿no? Yo puedo decir, sí, sí la despedí, me hago cargo de esa situación, pero no ejercí violencia, no ejercí discriminación. Ahí hay que analizarlo y hay que desplegar pues como todo este proceso analítico que está súper, súper bien detallado en el manual para juzgar con perspectiva de género, en el que se intenta condensar pues todas estas jurisprudencias, todas estas obligaciones convencionales y aterrizarlas particularmente, en donde vamos a tener que tomar en cuenta este mecanismo del que les hablaba, ¿no? A ver, empleador, voy a analizar si ejerciste violencia en contra de esta persona o si toleraste violencia por parte de otro trabajador en contra de quien viene a mi juicio. Entonces, hay que analizar su mecanismo de prevención y de seguimiento. Eso nos va a dar pues mucha luz y yo creo que en estos primeros momentos en donde apenas están en algunos lugares implementando estos mecanismos, creo que mucho va a poder salir por presunciones, porque la mayoría de los lugares de trabajo no tienen estos mecanismos y entonces hay una presunción de que no estás coadyuvando a la prevención, ¿no? Y tienes una parte de responsabilidad. Puede ser incluso indirecta cuando la violencia se impute a un compañero de trabajo y no al centro de trabajo propiamente, pero se puede vincular y se puede hacer, digamos, acreedor a alguna incluso sanción, y con sanción no me quiero ver punitivista en el sentido económico, no, sino digamos, un medio de reparación a la violación de los derechos humanos, de igualdad y no discriminación, mediante la implementación de cursos de sensibilidad, de cursos de perspectiva de género, de que te voy a dar un tiempo para que implementes este mecanismo para la investigación y prevención al interior de tu centro de trabajo. Hay muchas maneras. Pienso como algunos otros ejemplos de los que se me había ocurrido, de cómo podemos analizar si existe violencia. Por ejemplo, violencia económica, podría yo pensar en, el centro de trabajo exhíbeme, digamos, quiero hacer una comparación del ingreso de personas que tienen, digamos, el mismo puesto, porque esta mujer viene a decir que gana menos, que se le ha ejercido violencia económica en su contra. ¿Cómo podría darme cuenta? Pues puede ser eso, ¿no? Exhíbeme los salarios de las personas que desempeñan las mismas funciones. Puede ser, o justifica mediante o sea, debe haber una justificación que solvente esa diferencia en los ingresos, ¿no? Incluso con personas que ostenten el mismo nombramiento. Puede ser la completa falta de respuesta o justificación a hechos de violencia de género, cuando puede ocurrir cuando no se comparezca a juicio, podemos tener por acreditada la violencia, que es como tenemos acreditadas otras situaciones cuando no comparece el patrón a juicio, ¿no? Hay fórmulas que nos pueden generar como un poco de más facilidad para determinar que sí existió, cuando no compareció, cuando no se pronunció, cuando no implementó este mecanismo. Puede ser que en el caso de mujeres embarazadas, ¿no? Cuando se alega discriminación con base en esta condición de embarazo o por pertenecer a la diversidad sexual, puede ser que la empresa empleadora conocía esta condición particular de la parte que alega haber sufrido violencia, nos genera una presunción y el incumplimiento de protocolos internos. Y como ustedes perfectamente bien saben, pues no va a ser la existencia de una sola presunción, ¿no? Vamos a analizar absolutamente todas las situaciones que nos hicieron llegar, todas las pruebas que nos hicieron llegar y las que oficiosamente recabamos desplegando esta obligación y esta posibilidad que tenemos, ¿no? Hay que, en particular de temas de violencia sexual y psicológica, pues hay que atender a que son de realización oculta. Normalmente los asuntos o la violencia sexual, pues no es en público, en general, no solo en materia laboral, en materia penal, digamos, siempre se ejecutan, hay una realización oculta. Y para analizar esto, el tema de las declaraciones de víctimas sexuales, tenemos un asunto en donde se nos condenó
a nosotros, México, la Corte Interamericana lo analizó muy particularmente y es un caso de Inés y Valentina y se desglosa también en el ADR 3186-2016 de la Corte. Pero en este caso son dos mujeres, una es menor de edad, cuando ocurrieron los hechos de violencia sexual por parte de cuerpos militares, y aquí, para hacerlo muy sencillo, muy rapidito, digamos, la justicia mexicana no inició la investigación y en parte dijo que las declaraciones de Inés y de Valentina eran súper inconsistentes, no eran exactamente precisas como se requería. Pasan los años, llega la justicia internacional, llega Corte Interamericana y la Corte Interamericana aprovecha el caso para desplegar como todo un parámetro de análisis en el caso de violencias sexuales y dice, las personas que sufrieron violencia sexual viven un shock tal que no pueden recordar específicamente momentos, minutos, ¿no? Y pueden caer en, no son contradicciones, no podrían ser contradicciones, solamente que la violencia sexual genera un shock psicológico y una afectación muy profunda a las mujeres, ¿no? Y también se ocupa aquí de un tema interesante y que va a ser objeto de mucha discusión, yo creo, en la construcción de asuntos laborales, que es cuánto tiempo después la víctima puede acudir a quejarse, a denunciar violencias sexuales, ¿no? Aquí en el caso de Inés y Valentina tardaron muchos meses y en la sentencia se justifica, en la sentencia de Corte Interamericana dice, las mujeres tienen un estigma muy grande, las mujeres violentadas sexualmente y particularmente en las comunidades indígenas donde vivían, son estigmatizadas. Cualquier mujer que sufra violencia sexual sufre de estigmas, es rechazada, es apartada, es cuestionada, incluso se le culpa de esa violencia sexual, ¿no? Entonces, se abrió un margen de tiempo para poder acudir a denunciar. Y aquí creo que no tenemos un tiempo específico, lo platicaba hace poco con una amiga, y si ustedes lo tienen muy claro, estaría padre que me lo dijeran. ¿Cuánto tiempo tendría una trabajadora para quejarse al interior del trabajo? No para ejercer la acción a través de un medio jurisdiccional, sino acudir al trabajo, ¿no? Entonces, me parece que no podemos decir inmediatamente, a lo mejor no lo podemos acotar a 30 días, pero también creo que tal vez sería necesario establecer un plazo en virtud del principio de seguridad jurídica. Aquí creo que van a comenzar a presentarse casos en donde tengan ustedes de primera mano que empezar a generar un criterio al respecto. Va a estar interesante. Es que ya se nos está acabando el tiempo, venía un poco preparada para las 2 horas. Decía, cuestiones a considerar cuando se habla de acoso, de violencia, de discriminación en procesos laborales. Y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. La violencia sexual está prohibida cuando ocurre con eventos relacionados en el trabajo, entre personas que comparten ese mismo lugar. Es decir, no solo al interior del trabajo, ¿no? Y sobre todo ahora con el trabajo remoto, puede ser que un compañero envíe fotos sexuales, ¿no? No estamos en el trabajo, yo estoy en mi casa trabajando, tú en tu casa trabajando, pero me estás acosando. Y entonces eso entraría en el ámbito del derecho laboral, aun cuando no estamos físicamente en el espacio físico de trabajo. Un solo incidente, eso es importante, un solo incidente es suficiente para constituir violencia. No es necesario que se repita, es decir, no es como, no fue reiterado, ni es violencia sexual, solamente una vez te tocó una pompi, te tocó una pierna, una vez te hizo insinuaciones sexuales o te invadió, ¿no? Con una sola. Claro, dependiendo de qué tipo de violencia que se ejerza, seguramente va a ser la sanción que pueda corresponder. Probablemente claro que no todas van a traducirse en un despido, pero podría ser algún otro tipo, una disculpa pública. Hay una serie de sanciones no necesariamente punitivistas. La idea, me parece, a mí es implementar medidas que procuren prevenir en un futuro, ¿no? Concientizar, dar cursos, hacer campañas,
este tipo de cosas más que una sanción propiamente. Y la intención del agresor no es un elemento que se considere para acreditar la violencia sexual. Es decir, si alguien dice, es que yo nada más, o sea, le estaba tirando la onda y por eso le envié una foto sexual mía, nunca fue mi intención agredirte. Pues es que la intención no es lo que importa. Si me agarraste una pompi, si me mandaste una foto sexual, eso me hizo, a mí me agrediste sexualmente y no importa tu intención, que solamente era coquetearme probablemente, o de mi jefe ver si había una posibilidad de una interacción mayor a la laboral, ¿no? El consentimiento es un tema fundamental que hay que analizar en las sentencias, el consentimiento de las mujeres, y eso ya hay muchas personas que han investigado, que han trabajado el consentimiento. Está muy desarrollado en el protocolo. Voy a saltarme algunas cositas para ya no pasarme del tiempo. Aquí hablamos del ofrecimiento de pruebas. Y es que hay una tesis, yo les decía que teníamos la posibilidad de recabar pruebas, y hay una tesis del 2008, es una tesis bien viejita de la segunda sala, que dice que esta discrecionalidad no puede ejercerse de manera indiscriminada. Y si yo leo aisladamente esa tesis, esa jurisprudencia, yo pienso, no tengo la posibilidad, y si yo me pongo en su lugar y digo, mejor no voy a solicitar oficiosamente pruebas, porque estoy en contra de un criterio de la segunda sala. Sin embargo, tenemos que atender a que es un criterio de 2008, todavía no atendía a las últimas reformas, y tenemos un amparo en revisión de la primera sala, que yo diría, ya la primera sala ya lo dijo, y de ahí puedo agarrarme, y dice, esa actuación, la de solicitar pruebas, no puede calificarse como una conducta parcial hacia alguna de las partes, sino como una medida que pretende generar un piso parejo a las personas que están en situación de desventaja, y de esta forma pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Y ese es un factor que la primera jurisprudencia de 2008 no atendió. O sea, no habla de género, no habla de grupos en situación de desventaja. Y entonces con eso ya yo puedo decir, la sala no atendió al tema de género, y yo voy a solicitar oficiosamente pruebas con base en género, y no se contradice esa jurisprudencia. Entonces tenemos esa posibilidad de recabar las pruebas, y tenemos la facultad y tenemos la obligación, porque si no, no vamos a poder resolver adecuadamente. Esto ya lo habíamos dicho, lo de la revictimización en las posiciones, en las periciales, el tema de los prejuicios, los estereotipos. Y lo último, que ya les hablé poquito, de la problemática sobre la reparación y la sanción. Y aquí también me encantaría que fueran súper innovadoras e innovadores en esto, porque no hay. A ver, hablamos de violencia de género, de discriminación, y eso se encuadra sí o sí en violación a derechos humanos. Cuando se violan derechos humanos, la Corte Interamericana ya ha dicho que las personas tienen derecho a reparación de los daños producidos, que sean reparados adecuadamente. Eso está en la Convención Americana. Y la Ley General de Víctimas, de la que ya hablábamos hace rato, también establece en el artículo 26 que las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna. Y mucho retoma lo que dice la Corte Interamericana. La primera sala también ya desglosó todo ese derecho a la reparación y a la reparación contenidas en las sentencias. Y entonces aquí lo que yo creo es que todas estas obligaciones que están en una convención, que ya lo dijo la Corte Interamericana, que ya lo dijo la primera sala y también la Ley General de Víctimas, nos conmina y nos obliga a que en una sentencia, una resolución en materia laboral en donde concluimos que sí existió discriminación por género, podemos implementar estas medidas de reparación. Y yo casi no he visto laudos con medidas de reparación, es decir, ya dijimos que sí violentaste el derecho a una mujer embarazada. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Lo que les venía diciendo, ejemplos pues muy preventivos en realidad, no son tantos sancionatorios, es, ok, yo ya te condené a su reinstalación, al pago de salarios caídos, a la prima, a todas estas cosas convencionales con las que trabajamos muy bien y ustedes mejor que nadie conocen, pero entonces, si no nos pronunciamos sobre la violación a derechos humanos, dejamos esa materia inaudita. Entonces es, ok, ya atendía esta cuestión a la acción principal y ahora vamos con la violación de derechos humanos. Te voy a
conminar, te voy a condenar a que hagas una disculpa pública, a que implementes estas medidas que son tu obligación en realidad, que cada 2 meses, que cada mes hagas jornadas de concientización sobre cuestiones de género, que hables de acoso, de violencia sexual, todo este tipo de situaciones que van a generar medidas de no repetición. Entonces, si les decimos a las personas, a las accionantes, no, yo ya hablé de cuestiones laborales, ahora vete en vía civil y demanda las cosas que quieras sobre reparación a derechos humanos, me parece que una vez más estamos en contra del 17 constitucional, escindiendo una misma acción, porque el despido, por ejemplo, se hizo depender de esa violencia, esa discriminación, y entonces estamos obligados a pronunciarnos integralmente. Y finalmente, el tema del cumplimiento, la Ley Federal del Trabajo nos da también esa facultad a seguir el cumplimiento. Y digo, ustedes perfectamente saben lo difícil que es cumplir ya cualquier tipo de sentencia. Luego nos enfrentamos con muchos problemas en el cumplimiento, pero cuando implementen ustedes estas medidas de reparación, de no repetición, les aseguro que se van a enfrentar también con muchos más obstáculos, pero tenemos estas facultades de seguimiento al cumplimiento para que sea efectivo y sea integral. Pues nada más, creo que con eso finalizo. Les invito a que le echen ojo a las sentencias que ha emitido la Corte, en donde generan estándares que ustedes pueden retomar con mucha facilidad. Ya no se tienen que crear de cero los estándares, ya están en las sentencias de la Corte, ya están en el manual para juzgar con perspectiva de género. Tenemos herramientas que nos dan la posibilidad de ser exhaustivos y exhaustivas en el análisis. Entiendo las cargas de trabajo, de verdad, entiendo que luego estamos rebasadas en eso, pero ya tenemos herramientas que nos facilitan. Ahí está condensado ya el parámetro, desglosado nuestras obligaciones convencionales, legales, para poder jalárnosla literalmente y las aterrizamos. Eso es importante, ¿eh? O sea, porque de nada va a servir que tengamos resoluciones con un marco, con un parámetro súper nutrido, bien padre, y ya cuando hacemos el análisis del caso en particular, no, desatendemos todo lo que está arriba. Eso no es juzgar con perspectiva de género. Meter 20 hojas de transcripción de qué ha dicho la Corte, de qué ha dicho Corte Interamericana, eso sigue siendo incumplir con nuestra obligación. Finalmente, pues aquí les cito algunas jurisprudencias que ustedes conocen perfectamente, que son con las que trabajan todos los días, en donde se han recaracterizado instituciones del derecho, ¿no? El tema de trabajadoras de confianza, su reinstalación. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar hace 10 años que iban a reinstalar, ¿no? A trabajadores del servicio, al servicio del Estado. El tema del ofrecimiento de buena fe, que no revertía cargas, y la exhibición de la renuncia. O sea, son ejemplos, algunos ejemplos de cómo, dejar de compartir. Algunos ejemplos de cómo se ha trabajado con estas herramientas. Y pues bueno, creo que terminamos un poco apresuradas y ya me excedí del tiempo, pero si ustedes todavía tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto, pues no tengo prisa en este instante de irme. Y bueno, pues sería también todo de mi parte, espero haber sido clara y pues quedo a sus órdenes. Siempre me encanta dialogar estos temas, si alguna tiene un asunto que necesite luego rebotar, yo encantada de la vida, me gusta mucho trabajar estos temas y enterarme de cómo se va impulsando a través de primera instancia, que es súper importante el trabajo que se hace desde los tribunales de instancia. Y pues esto, muchísimas gracias. Maestra Frida, muchas gracias por su destacada participación. Tenemos registrada en el chat 3 preguntas. ¿Gusta darles respuesta de una vez o quisiera que se las enviemos a su correo electrónico? No, si no tienen inconveniente, de una vez las platicamos. Correcto. Nos comenta Ofelia Alvera. Tengo una duda. En los expedientes en los que las partes tratan los temas como mobbing o acoso laboral, hostigamiento y discriminación, ¿entran dentro de este tipo de resoluciones con perspectiva de género? Y ¿este tipo de resoluciones tiene que ver con el género del trabajador que lo demanda o no es relevante eso? ¿Era mobbing y qué otra cosa mencionó? Mobbing, acoso laboral, hostigamiento y discriminación.
Sí, a ver, claro que podríamos considerar que cualquiera de estas situaciones se puede analizar con perspectiva de género si una de las partes que estuvo involucrada es una mujer o es una persona de la diversidad sexual, que es con quienes yo me he encontrado en algunos casos en donde mayormente hacen valer mobbing, acoso laboral. Claro que lo podemos implementar. Habrá casos en los que no se tenga que implementar esta herramienta, porque tanto en este como en cualquier otro caso, lo que tenemos que analizar es una de las personas que está vinculada, que no necesariamente tiene que ser quien acudió al juicio, ¿eh? Puede ser que venga el trabajador despedido, el trabajador sancionado que ejerció actos de violencia, de acoso, de hostigamiento. No necesariamente, y nosotras tenemos que, digamos, juzgar con perspectiva de género, supliendo las desventajas del grupo, de la persona que se coloca en ese grupo vulnerable, es decir, en este caso la mujer o la persona de la diversidad sexual. Sin embargo, habrá casos en los que no, en los que se ha aislado, en los que un hombre heterosexual que no se coloca en esa situación de desventaja estructural venga y demande acoso laboral, mobbing. En ese caso, yo no veo la necesidad de implementar perspectiva de género, porque tu género por sí mismo no es el que te colocó en esa situación. Puede ser otra situación la que te coloque en esa situación, ¿no? Pero no el género. Entonces yo no voy a desplegar esta herramienta. No sé si resolví la duda. En lo que nos contesta la licenciada Ofelia, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Consideraría suficiente castigo para el patrón o empresa que incurra en acoso laboral o discriminación contra la mujer el que se diera vista a la Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a fin de que investigue si en el centro de trabajo se incurren en dichas conductas y en su caso imponga sanciones? Esto en términos del artículo 540, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. No creo que sea suficiente, y sobre todo pues para desplegar nuestras atribuciones. Y una vez más reitero, más que, digamos, una sanción propiamente, digamos, como económica, yo diría que desplegáramos nosotras y nosotros desde la función que tenemos, que implementemos obligaciones tendientes a la prevención. A ver, demuéstrame que hiciste cursos, demuéstrame que particularmente este trabajador que a lo mejor no fue objeto de despido porque, digamos, fue una falta menor, si podríamos, digamos, calificar el tipo de faltas, que a este trabajador particularmente lo mandaste a cursos de sensibilización, que a lo mejor lo moviste de área en donde no tiene trato con las alumnas. Yo creo que tiene que ver con la tutela de los derechos más que con la sanción, pero sí creo que también está en nuestra cancha, con independencia de las sanciones que pueda establecer la autoridad administrativa. Nosotros y nosotras, me parece que claro que podemos implementar algunas otras. Nos comenta Elvira Guzmán, nos pregunta. Buenas tardes. Estoy en una junta en que se está demandando ya desde hace algunos años la reinstalación por haber sido objeto ya sea de acoso y o violencia. Y he tenido que absolver atendiendo a la vulnerabilidad de los niños y o niñas. Sin embargo, en estos dos últimos años ingresaron muchas demandas de este tipo. Entonces, ¿consideraría que en algún punto se puede abusar de este concepto? Creo que me perdí un poquito, la verdad es, si entendí bien, es demandan acoso o discriminación sexual, acoso, violencia sexual, pero han tenido que absolver con base en el tema de interés superior de la infancia. Sí, atendiendo a la vulnerabilidad de los niños o niñas. Aquí voy a ser claro, no entiendo con mucha precisión, pero lo que creo, de lo que puedo entender de la pregunta es, se pueden cruzar diferentes condiciones y no solamente en una persona, ¿no? Claro que puede ser una persona que alegue violencia sexual y del otro lado, no sé si a eso se refiera, como las labores de cuidado que pueda tener y por eso se cruce el derecho al interés superior de la infancia. Aquí lo que creo que tenemos que hacer es un análisis particular de las cosas en donde generemos un parámetro de las mujeres, ¿no? De mujeres violentadas, mujeres en esta situación de violencia, pero también de la infancia, ¿no? Y entonces tal vez en ese caso tenga que haber una ponderación. Y es que no me gusta llamarlo como abuso,
de ciertos principios como puede ser perspectiva de género o como puede ser juzgar con perspectiva de infancia. Pero lo que sí creo es que una sentencia, una resolución muy bien sustentada nos va a ayudar a justificar el por qué a lo mejor no implementamos. A ver, tú me estás solicitando perspectiva de género y yo te voy a decir qué es perspectiva de género. Y tú no te colocas en esa situación. Es decir, tenemos que advertir, es nuestra obligación advertir cuando tampoco es, cuando nos alegan perspectiva de género, cuando nos alegan perspectiva de infancia, y la realidad es que no es verdad. Cuando tengamos bien identificada esta herramienta y cuando tengamos que activarla, vamos a saber también cuándo no hay que implementarla, porque esto me parece que a veces genera trivialización de las herramientas de género, ¿no? Y no podemos permitir que se trivialicen y que en absolutamente todos los casos nos metan género y que piensan que por eso vamos a acceder a las pretensiones que están en las demandas, ¿no? Nos preguntan en el chat. Los artículos 731 y 732 de la Ley Federal de Trabajo establecen medios de apremio dentro del procedimiento laboral. ¿Qué otro artículo se puede utilizar a efecto de dar cumplimiento con esta perspectiva de género que menciona? Esto dentro de las resoluciones que elaboramos. Pues fíjate que justo el artículo que les mencionaba de la ley federal a las mujeres a una vida, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ese artículo te da pauta para establecer todas las medidas de apremio y más que un artículo, si les puedo compartir la presentación porque ahorita no me acuerdo del asunto que les dije, que acaba de resolver la segunda sala, en donde dijo que todas estas medidas de apremio, medidas precautorias, se tienen que analizar de una manera más amplia para darle la libertad al juzgador o juzgadora de establecer las que en su caso consideren necesarias, ¿no? La ley no nos puede limitar a establecer un par, nada más es, dependiendo del caso, sabremos qué medidas implementar. Y si quieren, es que no la tengo aquí porque me fui como bastante más atrás, pero es esta sentencia, el AR 353-2022. Creo que ese es un criterio que nos puede servir. Sé que fue votado, me parece que por unanimidad, entonces ya es criterio obligatorio a la luz de la reforma esta de precedentes obligatorios. De momento son todas las preguntas que tenemos registradas en el chat, maestra. Le agradecemos su muy destacada exposición. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De igual manera, agradecemos la participación de todos los presentes. Les recordamos que en la siguiente sesión se concluirán los tópicos previstos para el quinto módulo de este taller, el cual se llevará a cabo en punto de las 17 horas el día jueves 6 de junio. Para tal efecto, el día de mañana les será enviada a sus correos electrónicos la nueva liga para el registro de ingreso al curso. Aquellas personas que pudieron ingresar, atentamente se solicita su valiosa colaboración con la finalidad de que difundan entre el personal inscrito al curso que, derivado de las fallas técnicas presentadas el día de hoy, se les tendrá por validada la asistencia a la presente sesión y se les hará llegar el audio y video correspondiente. Sin otro particular, agradecemos su presencia. Buenas noches.